Hola, ¿qué tal? Un saludito especial para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, y hoy les doy la bienvenida a un video más de nuestro canal Rolando CB. Hoy vamos a repasar las preguntas del examen escrito para este 2022. Presta mucha atención al contenido de este video tutorial porque tiene las preguntas claves a través de ejemplos, lo que tú tienes que responder y conocer en cada una de las preguntas que se te presenten. Así que presta mucha atención y míralo hasta el final porque es altamente importante para que pases tu examen en el primer intento. Antes de comenzar, quiero darte una recomendación. Tenemos un nuevo canal y necesitamos que te suscribas y que nos ayude a crecer este canal para llegar a muchas más personas con la idea de ayudarlos a que aprendan a conducir y que tengan éxito en sus prácticas. En la descripción del video te dejo ese nuevo canal que se llama Aprende a Conducir y que tiene un contenido de clases prácticas que te van a ser de mucha utilidad para cuando estés detrás del volante de tu automóvil. Así que te recomiendo, ve allí, suscríbete, en la descripción te dejo el enlace. Vamos ya a comenzar con este video, ya con las preguntas actualizadas para este 2022, que están actualizadas por cada uno de los distintos departamentos de licencia de los Estados Unidos. Vamos para allá. Al conducir por una carretera principal y se me detiene un autobús escolar a bajar estudiantes, la carretera por la cual estoy conduciendo es una carretera de sentidos iguales de 3 carriles o más. En este caso, si la avenida está dividida por una acera, y aquí les señalo la acera que divide la carretera de sentidos contrarios, los vehículos que viajan en la misma dirección del autobús deben detenerse hasta que el autobús retire la señal de pare con sus luces flashantes rojas intermitentes y te asegures de que ningún estudiante cruzará la avenida. Los automóviles que viajan en dirección contraria por el carril opuesto deberán proceder con precaución, pero no será necesario detenerse si contamos con una acera o banqueta que divide esta avenida principal. Pero si estamos circulando por una carretera de sentidos contrarios, dividida por una línea amarilla continua o discontinua, si un autobús escolar se detiene para bajar estudiante y saca la bandeja de parada con sus luces rojas intermitentes, todos los vehículos que viajan en dirección contraria y a favor del autobús escolar deben detenerse hasta que no se retire la bandeja de parada de stop, las luces rojas intermitentes y se aseguren de que los estudiantes no cruzarán la avenida. Ahora preste mucha atención porque vamos a hablar sobre el proceder de los estudiantes cuando están en presencia de diferentes colores de líneas pintadas en el pavimento. Cuando circulas por una carretera de sentidos iguales, el color pintado entre los carriles debe ser de color blanco, lo que te indica que los carriles viajan en sentidos iguales. Si las líneas que dividen los carriles son de color blanco y entrecortadas, usted puede cambiarse de carril. Pero si las líneas que dividen los carriles es por una línea blanca continua, usted no podrá cambiarse de carril al menos que sea para evitar un accidente. Las líneas amarillas indican que los vehículos deben circular en sentido contrario. Estas líneas amarillas, cuando son entrecortadas, te permiten cambiarte de carril solamente para rebasar a otro vehículo que esté circulando delante de ti más lento, y recuerda, debes regresar al carril de origen lo antes posible para no interrumpir el tráfico que se te avecina de frente. Ahora, ojo con esta indicación. Si las líneas pintadas en el pavimento son líneas dobles de color amarillo, usted no puede rebasar a otro automóvil. Recuerde, líneas amarillas
los vehículos circulan en sentidos opuestos. Líneas blancas, los vehículos circulan en sentidos iguales. Ahora preste mucha atención a la explicación de esta regla. Si usted está en la situación de que va a estacionar su vehículo en una loma cuesta arriba sin bordillo, debe proceder de la siguiente manera. Primero vamos a colocar el freno de emergencia. Luego la transmisión la colocamos en P de parking o parqueo. Antes de apagar el motor, debemos girar las ruedas o las llantas delanteras totalmente hacia la derecha. Dado el caso que se tenga bordillo o banqueta, entonces las llantas delanteras deben ir apuntando hacia la izquierda, hacia afuera. Cuando vaya a estacionar en una colina cuesta abajo, debe colocar igual su freno de emergencia, colocar la transmisión en parking y antes de apagar el motor, las llantas delanteras deben ir apuntando hacia la derecha. Tenga en cuenta que siempre que está en colina cuesta abajo, exista contén o banqueta o no exista, las ruedas o las llantas delanteras siempre cuesta abajo deben ir giradas hacia la derecha. Al conducir por una avenida principal, si te encuentras ciclistas conduciendo o viajando por tu mismo carril en tu parte derecha, usted para rebasarlo no debe nunca compartir el carril con el ciclista. Un ciclista debe ser considerado como un automóvil normal. Cámbiese de carril cuando sea seguro y después que rebase a los ciclistas, incorpórese a su carril original. Ahora, para muchos que tienen dudas, explicaremos el proceder y reglamento de las paradas de un stop de 4 vías. Al circular y usted observar una señal octagonal de color rojo, esto significa que usted debe pararse firme detrás de la línea peatonal, cederle el paso a los automóviles que se aproximan y proceder siempre que sea seguro. Ahora bien, si usted se aproxima y el stop que tiene es de 4 vías, ¿y cómo lo podemos identificar? Pues el stop de 4 vías tiene una tablilla en la parte inferior que indica que todas las esquinas tienen una parada de stop. Los automóviles que se aproximan deben salir por el orden siguiente. El primer vehículo en realizar su parada firme de stop tiene derecho a salir primero. En el caso de que 2 vehículos o más lleguen a la misma vez y hagan su parada de stop, se le cede el paso o el derecho de salida al vehículo que está en su derecha. Una señal de tránsito en forma de diamante de color amarillo con un octágono de color rojo pintado en el centro significa que usted se va aproximando a una parada de stop de 4 vías. Preste mucha atención a su proceder porque el tráfico que se aproxima, cada uno tiene una parada de stop. Una señal con triángulo rojo a su derecha es una señal reglamentaria de ceder el paso a otros conductores. Usted debe tomar acción de reducir la velocidad y dar el derecho de paso a los vehículos que cruzan una intersección o están circulando primero que usted en una rotonda. Si el camino está despejado, usted puede avanzar lentamente sin detenerse. Una señal de control de tráfico importante es la prohibición de girar en intersecciones. Al encontrarte con esta señal de tráfico, debes saber que está prohibido girar en el sentido de la flecha, sea a la izquierda o sea a la derecha.
Al conducir tu vehículo por una avenida principal, si tienes la intención de dar una vuelta en una intersección, debes primero chequear si existe una señal que te lo prohíba. Aquí te muestro una señal de prohibición de girar en U en esta intersección. Una señal que te permite girar en U con precaución en una intersección es esta que te muestro a continuación. Con esta señal sí puedes hacerlo, pero con precaución. Carretera dividida adelante que comienza. La carretera adelante está dividida por una división o una barrera física. Manténgase a la derecha. Ese es el significado de esta señal de control de tráfico. Carretera dividida que comienza. Una señal de tráfico de color amarillo con un círculo con flechas negras pintada en el centro significa que usted se va aproximando a una rotonda. Recuerde, en la rotonda contamos con cederle el paso a los vehículos que ya transitan por ella. Disminuya la velocidad y hágalo con precaución. Una señal amarilla con un semáforo pintado en el centro indica que usted se está aproximando a una señal de control de tráfico de luces, o sea, a un semáforo o una intersección que tiene semáforo. Proceda con precaución y esté alerta para detenerse si es necesario. Si está conduciendo por una carretera residencial y empieza a llover fuertemente, su vehículo puede hidroplanear. ¿Qué es hidroplanear? Hidroplanear es cuando su vehículo pierde el contacto de sus gomas con el asfalto. Sea precavido y baje su velocidad. Al conducir por una carretera o avenida, usted puede divisar una señal de tránsito como esta que le mostramos aquí. Esta señal indica cruces de ferrocarriles. Su reacción debe ser escuchar, mirar y estar preparado para detenerse si es necesario. Si está conduciendo su vehículo y le entra una llamada de teléfono a su celular, si usted no tiene dispositivos de manos libres, deje que el mensaje vaya al buzón de voz. Cuando tenga tiempo, sálgase de la carretera, estacione y devuelva la llamada. Este letrero de tráfico indica cruce peatonal. Tenga cuidado con las personas que cruzan la calle. Reduzca la velocidad o deténgase para cederle el paso a los peatones que en ese momento pueden cruzar la calle. Al conducir por una avenida principal, si te aproximas a una intersección de luz de tráfico con color verde y cambia a amarilla, un conductor debe detenerse si puede, porque próximamente vendrá la luz roja. Al conducir por el carril derecho de una avenida principal, si tu intención es doblar a la derecha, con una luz de tráfico en color rojo, siempre trate de chequear si existe alguna señal o letrero que lo prohíba, como este que yo le muestro aquí. Siempre revise si tiene luz roja y existe este letrero de tráfico. Usted no podrá hacer un giro a la derecha mientras la luz se mantenga en color rojo. Una señal de tráfico en forma de cuadrado en color blanco indica límite de velocidad, donde su velocidad no debe exceder la velocidad indicada en esa área por donde estás actualmente circulando. Los carteles de señales de construcción y mantenimiento son utilizados con varios dispositivos de control de tránsito en áreas de trabajo de construcción y mantenimiento de carretera. Estas señales aparecen con frecuencia en forma de rombo y de color naranja, así que esté preparado para reducir su velocidad y tenga precaución cuando así lo indique
una señal, bandera o agente del orden público. Para muchos de ustedes es una pregunta muy usual, ¿qué es el giro de 3 puntos? En ocasiones deberás girar en un espacio muy reducido. Use esta habilidad de giro de 3 puntos solo si la carretera es demasiado angosta, o sea, estrecha, para realizar un giro en U. Y si no puedes, darle la vuelta a la manzana. Para realizar este giro de 3 puntos, usted debe moverse hacia el lado derecho lo más que pueda y verifique si hay tránsito que se aproxima. Haga una señal de giro a la izquierda con sus luces intermitentes y gire el volante completamente hacia la izquierda y avance lentamente y deténgase frente al cordón. Ponga la reversa, gire las ruedas bien hacia el lado derecho y verifique si hay tránsito y después retroceda su vehículo hacia el cordón derecho, como aquí le estamos mostrando en este video. Luego, ponga su vehículo en directa y avance con cuidado hacia adelante. Trate de que usted cuando termine este giro y vaya a incorporarse, siempre logre incorporarse en el lado derecho de la vía. Nunca haga giro de 3 puntos ni un giro en U en una curva, en una colina o en la carretera cuando hay una señal que prohíbe los giros en U. Ahora vamos a hablar de los puntos ciegos. Preste mucha atención a esta ley de tráfico porque es muy importante que usted tenga control sobre ella. Los puntos ciegos son áreas cerca de la esquina izquierda y de la esquina derecha de su vehículo que usted no puede ver por sus espejos retrovisores ni con su visión periférica. Antes de moverse para cambiar de carril en una carretera, para sobrepasar a alguien en una ruta o para girar de cierta forma, mire hacia los lados para asegurarse de que no haya nada en esas áreas. No conduzca en el punto ciego de otro vehículo. Muévase hacia adelante o hacia atrás para que el conductor lo pueda ver. Cuanto más grande sea el vehículo, más grandes serán los puntos ciegos. Los camiones y los vehículos utilitarios deportivos que son grandes tienen puntos ciegos cerca de la parte trasera del vehículo que no pueden verse en los espejos retrovisores. Al conducir por una carretera residencial y encontrarte esta señal de tránsito en forma de octágono en color rojo, significa que estás en presencia de una parada de stop donde debes hacer un alto firme detrás de la línea peatonal. Cualquier conductor menor de 18 años que acumule 6 o más puntos de violación dentro de un periodo de 12 meses se restringe por un año a conducir con solo fines de carácter comercial, o sea, solamente conducir de la casa al trabajo. Si tiene la intención de rebasar a otro automóvil que maneja lento delante de usted, debe tener presente que al hacerlo nunca puede conducir fuera de la carretera pavimentada. Esto no se debe hacer bajo ninguna circunstancia. Cada vez que un conductor se prepare para conducir, antes de iniciar el motor de su vehículo que está estacionado, debe asegurarse que el auto está en parking o punto muerto. Al conducir por una carretera residencial y aproximarte a una intersección con luz de control de tráfico y divisar una luz amarilla intermitente, usted puede proceder con precaución. Conduces por el carril derecho de una carretera de varios carriles.
y delante de usted hay un auto que se mueve de lado a lado. ¿Qué debo hacer? Pues trate de disminuir un poco para no tener que rebasar a ese automóvil. Estás conduciendo y te aproximas a una intersección con luz verde y quieres hacer un giro a la derecha. Antes debes conocer que debes mantenerte en el carril más a la derecha, y antes también de hacer tu giro debes fijarte si hay alguna señal que te lo prohíba. Al estacionar su vehículo en una subida al lado derecho de una calle donde no hay bordillo o acera, debe saber que usted debe estacionar colocando las ruedas delanteras apuntando hacia la derecha. Mientras conduces en una autopista, si se pincha una de las llantas, después de recobrar el control y haber disminuido la velocidad, usted debe frenar suavemente y salirse completamente del pavimento. Muchos conductores prefieren conducir con las ventanillas abiertas. En tal caso, se recomienda que nunca apoyes el codo en la ventanilla. Si estás conduciendo y de momento prefieres cambiar el radio o intentar cambiar la música de tu reproductor, debes conocer que esto puede distraerte. Para evitar eso, no trates de cambiar ni hacer ninguna gestión con tu reproductor de música mientras conduces. Circular por una avenida con la intención de girar o dar una vuelta en U, debes conocer dónde se puede y dónde no. Existe una señal que te prohíbe hacerlo y se las muestro aquí en este video. Cuando estás en presencia de esta señal, está totalmente prohibido realizar una vuelta en U en esta intersección. Si conduces por una carretera seca y comienza a llover, usted debe saber que debe reducir la velocidad y duplicar la distancia de parada normal. Si estás conduciendo por una carretera de múltiples carriles y ves esta señal de tránsito en forma de diamante, significa que el carril está reservado para ciertos vehículos como autobuses o vehículos de pasajeros en las horas pico. Si tienes la intención de conducir por una autopista, debes planificar tu viaje. Debes saber exactamente por dónde ingresarás y por dónde saldrás del mismo. Si conduces por el carril derecho de una carretera o avenida principal y tu intención es doblar a la derecha con una luz de tránsito en color rojo, debes prestar mucha atención si existe alguna señal que te lo prohíba, como esta que te muestro a continuación. Mucho cuidado, no doble a la derecha cuando exista esta señal. Usted se está preparando para salir de la autopista. Debe comenzar a disminuir la velocidad tan pronto salga de la autopista y esté en una rampa de salida. Conduce por una autopista rebalosa y su vehículo empieza a patinar hacia el borde derecho. Usted debe retirar el pie del acelerador y conducir
con el volante en dirección donde patina, aunque signifique que se salga de la vía. Si estás conduciendo y tu intención es hacer una derecha en una intersección de control de tráfico y la luz está totalmente en rojo, debes hacer una parada firme detrás de la línea peatonal. Chequea el tráfico que se aproxima y el paso de peatones, y solo así, si es seguro, puedes realizar tu derecha, y también si no existe alguna señal que te lo prohíba. Si estás manejando un vehículo de transmisión automática, cuando estaciones en una colina, usted debe aplicar primeramente los frenos de emergencia antes de colocar la transmisión en parking. El asiento del conductor de su vehículo debe estar posicionado adecuadamente. Para que pueda alcanzar a los controles, debe verificar la posición del asiento cada vez que se prepare para conducir. Si estás conduciendo y te acercas a otro vehículo por detrás en la noche, tienes que bajar las luces altas a una distancia de 500 pies del otro automóvil. Esto será necesario para no lograr encandilar o molestar a los conductores que manejan delante de usted. Acabas de ingresar en una rampa de entrada de una autopista. Debes tener presente y fijarte si hay un espacio vacío para ingresar en el tráfico y encender tus luces intermitentes, para de esta manera indicar tu turno. Y mantenga la misma o casi la misma velocidad del tráfico de la autopista. Usted se está preparando para conducir su auto. Debe colocarse el cinturón de seguridad con el cinturón por el regazo ajustado por encima de la cadera. En una intersección con luz de control de tráfico, si te aparece una flecha amarilla encendida al mismo tiempo que una luz verde, esto significa que los vehículos que avanzan en la dirección de la flecha deben parar si pueden, porque la flecha pronto va a cambiar a roja. Cuando conduces por una carretera residencial, si ves esta señal de tránsito a tu mano derecha, esto significa que estás circulando en una carretera de sentidos opuestos. Cualquier conductor que sea detenido por un oficial de la policía y se le encuentre un nivel de alcohol de 0.08 o más en el momento del arresto, se le suspenderá el privilegio de conducir. Si está involucrado en un accidente menor y su vehículo está obstruyendo la vía, usted debe intentar mover su vehículo fuera de la carretera o calzada. Si está conduciendo en una carretera de varios carriles con una sola línea blanca continua pintada entre los carriles, usted debe saber que debe evitar cambiar de carril, al menos que sea para evitar un accidente. Si ve un ciclista en la carretera más adelante con el brazo izquierdo extendido recto hacia afuera, debe suponer que el ciclista
está haciendo señales para cambiar al carril de la izquierda o doblar. En un día bajo lluvia, neblina o humo, un conductor precavido debe conocer que debe conducir siempre con las luces bajas encendidas. Cuando haya estacionado su vehículo debidamente en un espacio para estacionar de frente, ninguna parte de su vehículo debe salirse a un carril de tránsito. Al aproximarse a una intersección donde quiere girar, pero no se encuentra en el carril correcto, usted debe conducir hasta la próxima intersección, tratar de cambiar de carril con tiempo y lograr el giro desde su carril correspondiente. Cuando haya ajustado correctamente el espejo retrovisor interior y los espejos exteriores de su vehículo, debe recordar que aún tendrá puntos ciegos cerca de los lados y las esquinas traseras de su vehículo que no se ven. Al estacionar su automóvil paralelo al borde de la acera o banqueta en una calle nivelada, las ruedas deben estar a una distancia máxima de 18 pulgadas del borde de la acera. Es obligatorio ceder el paso a los vehículos de emergencia. ¿Y cómo se le cede el paso a dichos vehículos? Pues manejando lo más cerca posible hacia la orilla derecha del camino y parando. Para dar marcha atrás o una reversa en su vehículo sin ningún peligro, usted debe tener extrema precaución al hacerlo. Se le recomienda a los conductores mirar por encima de su hombro derecho conforme da marcha atrás y tener especial alerta con todo lo que se aproxime. Al conducir su automóvil por una avenida y de repente un vehículo se mete delante de usted creando un gran peligro, ¿qué usted debe hacer? Se le recomienda que quite el pie del acelerador, disminuya su velocidad y nunca intente rebasar ni tocar bocina a ese automóvil. Al realizar una parada en una avenida principal y ve un peatón con un bastón blanco en la esquina listo para cruzar la calle, debe saber que ese peatón es ciego. Si vas conduciendo por una autopista y ves esta señal sobre tu carril, significa que si te quedas en él, vas a salirte en ese carril de la autopista. 3 de las situaciones donde es de suma importancia revisar el tráfico detrás de usted son: antes de retroceder, cambiar de carril o disminuir la velocidad de repente. Disminuir la velocidad solo para ver un accidente, construcción en el camino o vehículo descompuesto al lado de la vía causa congestionamiento de tráfico. ¿Cuál sería la primera cosa que debes hacer cuando haces una vuelta de 3 puntos? Pues haga señal con su direccional izquierda y luego verifique cuidadosamente el tránsito que viene hacia usted.
Un autobús escolar ha parado más adelante en su lado de la carretera y tiene encendidas sus luces rojas. ¿Qué debe hacer usted? Pues parar mientras la luz roja sea intermitente. Usted se está acercando a un semáforo verde, pero el tránsito está bloqueando la intersección. Lo mejor que un conductor puede hacer es no entrar en la intersección hasta que pueda cruzarla completamente. Cambiar continuamente de carril para pasar a otros vehículos en una autopista aumenta sus posibilidades de tener un choque. Hágalo con mucha precaución. No insista en mantener una postura agresiva conduciendo en las autopistas. Al conducir despacio con tránsito en el carril de la izquierda en cualquier autopista, puede frustrar a otros conductores y hacerlos enojar. Use el carril más a la derecha si necesita ir más despacio. Usted se está acercando a una intersección. La luz del semáforo está en rojo intermitente. ¿Qué debe hacer? Pues pare antes de entrar y luego procede cuando sea seguro. Al encontrarse una luz roja intermitente en una intersección de control de tráfico, debe usted proceder como si estuviera en una parada de stop de 4 vías. Usted quiere rebasar a un ciclista que está viajando por la orilla derecha de su carril. Lo que debes conocer que su acción debe ser cambiar de carril, ya que no puede compartir el mismo carril con el ciclista. Usted conduce por una avenida y ve un vehículo que se acerca por la parte posterior. Cuando revisa su espejo para cambiar de carril, ya no ve ese automóvil. Antes de realizar esa acción, usted debe mirar sobre su hombro para asegurarse de que ese vehículo no se encuentra en su punto ciego. Al intentar estacionar al lado de un bordillo, usted debe utilizar sus luces direccionales. Siempre hágalo al dirigirse hacia el bordillo o al alejarse de él. Cuando la carretera está resbaladiza porque está lloviendo, usted debe presionar sus frenos con movimientos lentos y constantes. Más de un vehículo se están acercando a una intersección de stop de 4 vías. ¿Quién tiene el derecho de paso? Pues tiene el derecho de paso el primer conductor que llegue a la intersección y pare. En el caso de llegar 2 vehículos a la misma vez al mismo tiempo, se le cede el paso al conductor de la derecha. Antes de cruzar cualquier vía de ferrocarril en un tráfico tupido, debe saber y debe asegurarse de que hay espacio suficiente para su vehículo del otro lado. Nunca detenga su automóvil encima de las líneas de ferrocarril. Al conducir por un tráfico congestionado y llegar a una intersección con luz de control de tráfico en color verde y ver que al otro lado de la intersección está atascado y no puede pasar por completo, usted debe esperar detrás de la línea peatonal hasta que el tránsito adelante se despeje. No bloquee nunca la intersección.
Al conducir de noche, si un vehículo usando sus luces largas se acerca de frente a usted, lo que se le recomienda es mirar hacia el lado derecho de la carretera para que no le encandile y pueda usted divisar el pavimento con facilidad. Mire hacia el lado derecho de la carretera cuando se vea en esta situación. Al tratar de incorporarse al tráfico de una autopista, usted debería conducir a la velocidad o casi a la misma velocidad que en el tráfico de la autopista. El brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia arriba. Esta señal con la mano significa que el conductor planea dar vuelta a la derecha. Los conductores no pueden rebasar a otro vehículo a su izquierda si su carril tiene una línea central amarilla sólida. Si se acerca a una curva en una carretera de 2 vías y no pueden ver a su alrededor. Si las direccionales de su auto fallan y usted está conduciendo por una avenida principal, usted debe usar las señales de mano para indicar que va a virar y de este modo lograr comunicarse con los otros conductores. Cuando conduce un vehículo de motor en una carretera, es ilegal poseer recipientes de alcohol abiertos en compartimientos de pasajeros. Al conducir por una carretera con poca visibilidad por lluvia, neblina o humo, la primera respuesta que debe tener un conductor precavido es bajar su velocidad. Después de haber rebasado un automóvil, es seguro volver a su carril cuando usted logre ver por su espejo retrovisor las luces delanteras del automóvil que acaba de rebasar. Cuando la luz indica rojo, usted puede virar a la derecha después que pare firme antes de la línea peatonal y chequear que sea seguro hacerlo. Es totalmente ilegal parquear su automóvil a la salida o entrada o enfrente de un garaje o calle donde los vehículos entran y salen. Nunca lo debe hacer. Al conducir por una autopista, carretera residencial o avenida, debe saber que mientras más alta sea la velocidad que usted lleve en su automóvil, menos control se tiene de su vehículo. La única forma efectiva para reducir la concentración de alcohol en la sangre es el tiempo. En la mayoría de los casos, al rebasar a otro vehículo que vaya en la misma dirección, se debe hacer por la izquierda. Va conduciendo por una autopista y se da cuenta de que se ha pasado por donde iba a salir. Continúe conduciendo hasta la próxima salida, salga y devuélvase con comodidad. Para evitar la necesidad de frenar de emergencia o en seco, cuando usted esté manejando, mire hacia adelante y mantenga una distancia de seguimiento segura. Si está conduciendo y llega a una intersección de control de tráfico donde un oficial de la policía está dirigiendo el tráfico aunque esté funcionando el semáforo,
Usted debe seguir las instrucciones que da el oficial. Para evitar verse involucrado en un incidente de ira vial, evite hacer contacto visual con algún conductor agresivo. Ignore sus gestos y gritos y no le corresponda. También nunca intente rebasar a otro vehículo que se mueva de lado a lado delante de usted. Mientras conduces por una autopista, si se te atasca el pedal de acelerar, trate de no girar las llaves para apagar su motor. Cuando un conductor tiene la intención de retroceder, debe ver hacia el frente, los lados y hacia atrás, y continuar mirando hacia atrás mientras va en reversa. Usted está manejando y llega a una línea de ferrocarril donde hay que parar detrás de un automóvil. Usted no debe parar encima de las vías del tren y asegúrese de que hay un espacio suficiente del otro lado para su vehículo. Al estacionar su vehículo en una subida al lado derecho de una calle donde hay bordillo o acera, usted debe colocar el freno de emergencia, colocar el auto en parking y luego colocar las ruedas delanteras apuntando hacia la izquierda. Los conductores son responsables por cada basura que tiren desde su automóvil. Se considera basura bolsas de basura o colillas de cigarrillo. Y bien muchachos, espero que este repaso sobre el contenido del examen teórico a través de este sistema de estudio le funcione y le sea de utilidad. Lo que queda es que repitas el video unas cuantas veces para que se te pegue en cada ley y que tienes que responder cuando se te presente una de estas preguntas. Les deseo muchísima suerte en su examen, pero antes de irme, te pido que te suscribas a este canal si no lo has hecho y que me des una manito arriba si te gustó este material. También dale un clic a la campana de notificaciones para cuando yo suba el próximo video te sea notificado. Nos vemos, muchísima suerte, hasta la próxima.